Hoy tendremos una palabra poderosa y lo he titulado Que Dios no se avergüence de llamarse Dios nuestro. Oremos para que sea el Espíritu Santo llevando esa palabra a lo más profundo de nuestros corazones, a lo más profundo de nuestras vidas, que penetre esa palabra hasta partir el alma, que discierna los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones, que llegue hasta la médula y haga el efecto también para el cual es enviada. Padre, te damos gracias por tu palabra que va a ser expuesta. Sé que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. Ahora, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo haga la obra a través de tu palabra en todo oyente, en toda persona que seguirá escuchando a través de las redes sociales cuando escuchen este audio. Señor, que tu palabra sane, que tu palabra restaure, que tu palabra fortalezca, que tu palabra libere, que tu palabra levante, que tu palabra sane y salve, que tu palabra, Señor, sea cual agua al sediento, cual ungüento a la herida, que tu palabra, Señor, sea como la lluvia que cae en la tierra seca y hace germinar toda semilla que está allí esperando el agua. Padre, gracias. Toma mis labios y sea hablando tú a través de este vaso. No sea yo hablando, sino tú, Espíritu Santo, porque tú sabes quién tiene necesidad en este momento. Tú sabes quién está esperando una palabra, quién está esperando una respuesta tuya, quién está esperando que tú, Señor, les hable. Por tanto, me quito y ponte tú y sé tú hablando a través de esta tu sierva, que no es merecedora, Señor, pero a ti te plació. Que así sea. Gracias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios no se avergüence de llamarse Dios nuestro. Vamos a leer en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo del 1 al 16. Y dice así la poderosa palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de devolver. Pero anhelaban una mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios. Dios nos está, a través de su palabra, nos está hablando. Y hay personas que yo les he escuchado decir, ningún padre se avergüenza de su hijo. Así sea un indigente, así sea un habitante de la calle, así sea el más malandro, ningún padre se avergüenza de su hijo. Eso es verdad. Eso es verdad. Cualquier padre. Hay padres que sí se avergüenzan porque no es lo que esperaban, no es lo que querían que sus hijos reflejaran. Todo padre quiere reflejar su ética, su valor, su dignidad, el respeto que él tiene y que le ha enseñado, quiere reflejarlo en su hijo. Que se sienta orgulloso, que diga, mira, ese es el hijo de fulanito. Y él mismo diga, ese es mi hijo, esa es mi hija. Bueno, pero estamos hablando acá de un Padre Celestial. Y además Dios no dice ahí, no me avergüenzo de ser su padre, dice que se avergüenza, o sea que Dios no se avergonzó de ser su Dios, de ser su todopoderoso, de ser su omnipotente, de ser ese Dios de ese pueblo. Porque Dios, cuando la humanidad pecó, la humanidad toda pecó, por un hombre pecó toda la humanidad, y todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios hizo un proyecto nuevo, porque el otro, Satanás pensó que se lo había dañado, destruido de un todo. Dios hizo un proyecto nuevo. Fue cuando hizo que Noé hiciera un arca y destruyó toda la humanidad, la destruyó y salvó a Noé y a su familia. Un nuevo proyecto. Ese proyecto también Satanás vino y lo tiró pensando que había ganado la batalla contra Dios. Y toda la humanidad que Dios salvó en esa barca, el arca de Noé, se dañó. Y el Señor dijo, otra vez, Él no está tranquilo. Satanás siempre quiere destruir lo que Dios construye. Entonces, otra vez se dañó la humanidad. Y Dios dice, voy a tener un pueblo aparte. Como toda está podrida, todo se pudrió, todo se dañó, voy a hacer un pueblo aparte. Y le pondré mis leyes y mis estatutos para que este pueblo se convierta en la sal de la tierra y sale toda la tierra. Y llamó a Abraham. Lo llamó Abraham. Estéril, la mujer, viejitos los dos. De ahí salió un nuevo pueblo, que es lo que llamamos el pueblo de Israel, lo que Dios llama mi pueblo, escogido. No porque no haya más pueblos, había muchos pueblos, pero todo estaba podrido, todo estaba dañado, todo estaba en pudredumbre, porque Satanás dañó todo. Entonces Dios sacó un pueblo aparte, con Abraham y Sara, y de ahí saca a Isaac. Y todos sabemos la historia. Pero aquí en el libro de Hebreos dice que hay un pueblo, hay un cierto número de personas, ciertas personas, que Él la tiene aquí escrita en todo el libro de Hebreos, capítulo del 1 al 40, usted lo va a leer en su casa todo, porque aquí no lo voy a leer todo. Hay una lista de personas en la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Qué quiere decir? Que hay otras personas que Dios sí se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Yo creo que Dios se esconde. Dios mío, dice, Dios mío. Yo no soy Dios tuyo, no te conozco. Porque se avergüenza. Y hay otro en que Dios saca pecho. Ese es mi hijo, esa es mi hija. ¿Por qué? Porque están haciendo lo que Dios le mandó a hacer, están creyendo. Y lo único que Dios manda a hacer a nosotros es creerle. No nos manda a entenderlo. Dios no nos sienta, ven y te explico qué es lo que voy a hacer contigo para que me entiendas, porque nunca lo vamos a entender. Nadie jamás conoció los pensamientos de Dios. Nadie jamás conoce los pensamientos de Dios, ni sus caminos tampoco. Dice la Biblia, tus pensamientos no son mis pensamientos, y tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Por eso es necesario que nosotros nos conectemos con Dios,
con ese Dios grande y poderoso, nos conectemos a través de la fe. A través de la fe es el único conducto donde podemos conectarnos con Dios y dejar que Él haga su voluntad en nosotros y nos movemos en obediencia, no en fe, o sea, no en entendimiento. ¿Por qué? Abraham cuando salió de la tierra no sabía dónde iba, pero él obedeció. Él obedeció. Nosotros muchas veces nos volvemos preguntones. Dios te dice, suelta tal trabajo, sal de tal casa, deja a tal persona, sale de tu familia y empieza el por qué. ¿Y de qué voy a comer? ¿Y a dónde voy a ir? Ajá, ¿y quién me va a dar el arriendo? ¿Y de qué voy a comer? ¿Y de dónde voy a sacar plata? Si Abraham se hubiera puesto en eso, no le llamaran el padre de la fe. Es más, Dios tendría vergüenza, ni siquiera hubiera aparecido aquí en el libro. Y si aparecía en la lista de los incrédulos y de los que no creyeron. Pero Abraham está en la lista de los héroes de la fe y le llaman el papá de la fe. Así se llama, el padre de la fe. Y todavía el Nuevo Testamento lo registra como el padre de la fe. Todavía lo registra. Entonces, es la única manera en que Dios no se avergüenza de nosotros. Mira que Dios no se avergüenza de pronto de tu debilidad, de tus defectos. No, Él no se avergüenza de eso. Él no se avergüenza ni de mi debilidad ni de mis defectos. Él se avergüenza de mi incredulidad, de mi falta de fe. Es que Dios se avergüenza. A Dios le da pena decir, esa es mi hija, cuando yo no le creo. A Dios le da pena decir que yo soy su hija o que somos pueblo de Él, si lo estamos haciendo queda mal. El diablo se ríe, se burla cuando nosotros hacemos pasar pena a Dios. Satanás se burla cuando a un creyente, no estoy hablando de iglesia ni de dominaciones, a Dios no le importa de qué denominación tú seas, a Dios no le interesa eso, ni de qué concilio, que soy cuadrangular, que soy pentecostal, que soy adventista, que soy asamblea, a Dios le resbala todo eso, a Dios no le importa eso, ni qué rango tenga, que soy pastor, que soy reverendo, que soy profeta, que soy predicador, a Dios tampoco le importa eso. En este caso, a Dios le importa es el grado de fe que nosotros tengamos. Cuando Jesús fue a levantar a Lázaro de la tumba, no le exigió a Marta, no le exigió requisitos de teología, de estudio, de rango, le dijo, pues si tan solo creyere, así de fácil, si tan solo creyeres. Abraham también creyó así. Creyó sabiendo que su mujer estaba vieja y estéril, y que él ya estaba viejito también cuando todavía no han tenido hijos, ya estaba viejito. Y el único hijo que vino, el primero pues, dice la Biblia que también lo entregó, creyendo que el que lo llamó y le prometió, si él sacrificaba a su hijo, o sea, lo mataba en sacrificio, como ofrenda a Dios, como obediencia, el mismo Dios lo iba a levantar, porque Dios no miente. Aunque el diablo te diga que Dios no te escuchó, que tu caso está perdido, que ya no hay esperanza. Así puso Dios a Abraham de padre de la fe, cuando ya no había esperanza. No hay ciencia médica que hasta ahorita, en ninguna noticia, haya dicho que hayan logrado que una mujer de 90 años haya parido. Que haya parido a los 90. Hasta ahora no. Porque todo el cuerpo ya pasó su etapa y su edad de producir. Ya va ella esperando que le compren las 4 velas, que le compren el cajón y le van comprando la lápida, porque ya de 90 ya vamos para abajo. Entonces, eso es la fe. La certeza de lo que no se ve. Y la convicción de lo que se espera. ¿Y qué es lo que tú no ves? ¿Y qué es lo que esperas? Si estás seguro que eso que no ves existe, en el plan de Dios ya existe, falta que se materialice. Porque todo lo que está hecho de lo que no se veía. El universo, todo lo que tú ves que exista, desde los seres vivos, animales, plantas y humanos, todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Y ese mismo Dios que hizo de lo que tú y yo estamos viendo hoy,
Ese mismo Dios es el que te dice hoy, si no ves, pero sí crees, que fue lo que le dijo él a Tomás. Jesús le dijo a Tomás, cuando Tomás dijo, eso es mentira, porque yo vi cuando lo mataron, porque yo vi cuando lo crucificaron, porque allá está enterrado. Y hasta que no vea sus manos y vea el hueco de la lanza en su costado, yo no creo. Y era apóstol. Y caminó con Jesús, lo mismo que Pedro, lo mismo que Juan, lo mismo que Andrés. Igualito. Pero ese no creía. Eso no quiere decir que todos los que están en la iglesia son creyentes. Eso no quiere decir que todos los creyentes que dicen soy cristiano y se bautizan y todos son creyentes. Eso es mentira. Porque ahí tenemos el ejemplo de Tomás, incrédulo. Y Jesús cuando se aparece, dijo, Tomás, ven y mete tu dedo en mi costado. Mete tu mano, métela. Cayó de rodillas y reconoció que era verdad. Y el Señor lo reprende y le dice, porque viste, creíste, incrédulo. Y así nos dice el Señor hoy a los que estamos dudando de algún milagro, de alguna respuesta de Dios. No has visto, por eso no crees. Incrédula, incrédulo. Jesús dice, bienaventurados los que no han visto y ya creyeron. De eso es que Dios nos avergüenza. Es de eso que Dios nos avergüenza, de los que creen aunque no vean. A ese tipo de personas es que Dios dice que no se avergüenza de llamarse su Dios. Y aquí tenemos, aparte del ejemplo de Abraham, de Sara, tenemos el ejemplo de Jacob, tenemos el ejemplo de José en Egipto, tenemos el ejemplo de Daniel, que no se arrodilló ante la gran estatua, ante los ídolos de Babilonia, no se arrodilló. Y lo mandaron al foso de los leones. Y los leones parecían gaticos, parecían mascoticas. No los devoraron. Parecían gaticos alrededor de él. Y había un ángel allí. Dicen los expertos teólogos que pudo haber sido Jesús que estaba allí con él. Porque Jesús era desde antes. Si nos vamos al libro de Juan, dice que él era, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesucristo. Entonces, era el que estaba allí. Ese fue el mismo que respaldó la fe cuando también lo mandaron al horno de fuego. En el horno de fuego, ni siquiera sus ropas se quemaron. Es más, no olían a humo. Y Dios decía, ese es mi hijo. Ese es mi hijo, Daniel. Dios nos avergonzó. Y está en la Biblia, está en hebreo. Yo no estoy inventando nada. Lo que está aquí está en la Biblia. Léelo usted con calmita y se lee todo Hebreo 11 para que vea de quién se avergüenza a Dios y de quién no se avergüenza a Dios. Tampoco se avergonzó de Rahab, la ramera, una ramera. Porque hay gente que dice, yo hasta que no esté lista, hasta que no esté listo, porque esa iglesia está llena de pecadores, porque está llena de corruptos. Entonces yo, cuando sea santo, de verdad, entonces yo me acerco a Dios. Esa es la mentira más grande del diablo. Ese es como si un enfermo que tuviera cualquier enfermedad mortal, porque el pecado es una enfermedad mortal. Como si un enfermo de enfermedad mortal, desahuciado, dijera, hasta que no me sane aquí en mi casa, con agüita de toronjil, de manzanilla, con aspirina, cuando me sane voy a la clínica. Cuando me sane voy al especialista. Cuando me sane voy al doctor, porque yo no soy hipócrita. Así es la iglesia. Entiendan esto, por favor. La iglesia es un hospital. La iglesia es una clínica. Yo no sé qué diablos se me dieron en la cabeza que la iglesia o el templo, o las cuatro paredes, donde se predica, donde se ora por los enfermos, donde se salvan las almas, es donde entran los santos solamente. Es una clínica del alma, es un hospital donde los enfermos son sanados por el médico de médicos, Jesucristo, donde los endemoniados son liberados, donde los pecadores son perdonados, no por el pastor, porque el pastor, todos somos igual, todos, no hay justo ni aun uno, dice el Señor.
Ahí nadie es santo, justo, perfecto, si no es por Jesucristo y por su gracia. Aquí nadie es santo, nadie es perfecto. Aquí somos justificados y santificados sencillamente por la misericordia de Dios. Entonces, cuando nos reunimos a buscar al Señor, es cuando más lo necesitamos. Y por eso, esta mujer Rahab, la Biblia la mete en la lista donde mete a Abraham. ¿Cómo le parece? Una ramera al lado del patriarca. Sí, una ramera en la lista de los patriarcas. Una ramera en la lista de José el Santo, el que fue a Egipto. Sí, una ramera en la lista de José el Santo en Egipto. ¿Algún problema con eso? Te dice el Señor. Una ramera que tenía muchos clientes, prostituta, al lado de la lista de hombres como Moisés. Sí, ahí está en la lista, léetelo. Después con calmita tú lo buscas, que ahí está en la Biblia. Dice que Rahab escondió a los espías cuando fueron a vigilar la tierra de Canaán, la cual Dios le iba a entregar como promesa, cumplimiento de la promesa a los israelitas o al pueblo hebreo. Y por haber escondido a estos espías para que no los mataran allá adentro, los cananeos y toda esa gente que estaba allá, los escondió. Y cuando fueron a buscar, Rahab dijo, aquí no están. No, a nosotros nos dijeron que están aquí. En mi película de pronto hago el guión diciendo que ella dijo, sí, ellos eran clientes, pero ya se fueron, ya me pagaron, ya se fueron. Eso pienso yo acá, no lo dice la Biblia. Pero sí dice la Biblia que los escondió. Y los bajó por el muro. O sea, los escondió. Pero ella dijo, háganme una promesa. Prométanme, yo los escondo a ustedes y les salvo la vida. Pero prométanme que cuando vengan aquí a arrasar con toda esta gente y a poseer la tierra, preserven mi vida, la de mis padres y la de mis hermanos. Y así fue, por una señal, y esa señal, cuando vengamos a arrasar con toda esta gente, tu casa no la van a tocar. Y ella fue miembro del ejército de la fe, de los hombres y mujeres héroes de la fe, la ramera, sí. Y luego llegó a pasar a ser una mujer, propiedad de Dios, miembro del ejército de Dios, porque su pecado quedó atrás y llegó a convertirse en un miembro del pueblo de Dios. Por tanto, se salvaron. Por eso está en la lista. Por eso está en la lista. Y la lista es larga. La lista es larga. Dice la Biblia, conquistaron reino, taparon boca de leones. Pasó el Mar Rojo todo un pueblo. No eran 2 ni 3. Eran millones. Eran más de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Y pasaron el mar en seco, porque Dios abrió el mar en 2. Y pasaron como por tierra seca, porque le creyeron a Dios. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y hoy el llamado es para ti y para mí, que nos unamos a esa lista de los superhéroes de la fe. Y que Dios no se avergüence de ninguno de nosotros de llamarse o de llamarnos hijos e hijas de Él. Que Dios se sienta orgulloso de decir, esa es mi hija. Como dicen los jugadores de gallo, ese es mi gallo, se lo suelto a quien sea. Eso dijo Dios de Job. Le soltó, aquí hablando popularmente, le soltó su gallo al diablo. Cogió a Job. Y Satanás dijo, claro, ¿cómo no te va a alabar Job? ¿Cómo no te va a bendecir? Tiene riquezas, tiene hermosas hijas, hermosos hijos, tiene muchos empleados, tiene muchos bienes. A Job no le falta nada, así cualquiera te alaba, así cualquiera te bendice, así cualquiera. Pero quítale lo que tiene para ver si te va a alabar. Dios dijo, ¿quieres que te suelte mi gallo? ¿Quieres que te muestre que yo no me avergüenzo, que este hijo mío no me hace pasar pena? ¿Te lo suelto? Sí, suéltamelo. Allá va. Y le dio permiso a Satanás, porque Satanás no entra a tu vida si Dios no le da permiso. Él no se manda solo, eso es mentira. Él no entra si Dios no le da permiso y si tú no le abres la puerta. Y la puerta ya sabe cómo se abre con pecados. Cuando hay pecado hay puerta abierta. Cuando hay pecado, sin confesar y sin arrepentimiento, hay puerta abierta y Satanás entra. Pero él no tumba puerta. Él no tumba puerta, eso es mentira. O cuando Dios le da permiso para que entre, para avergonzarlo a él y mostrar su gloria a través de su hija o de su hijo, en este caso,
Dijo, te doy permiso, tócalo. Y empezó la ruina. Primero tocó el bolsillo. ¿Por qué sé yo que tocó el bolsillo? Porque primero mató todas las cosechas. Y de ahí venía el dinero, de la siembra, de las cosechas. Mató a los empleados. Mató a todo, mató hasta a sus hijos. Mató a todo el mundo. Lo que no dice la Biblia, que dicen algunos predicadores chistosos, es que no mató a la suegra. Se la dejó viva para que siga. Eso lo dice otro predicador, no lo digo yo. Se la dejó viva. La esposa, que lo amaba, que lo adoraba, que lo reverenciaba, mi esposito, mi esposito. Cuando Job estaba en la buena, que le tenía sirviente, que le tenía riqueza, buena ropa, buenos zapatos, buenas comidas, buenos banquetes, era su esposo. Cuando Job quedó en la inmunda, Satanás le dijo, ay, pero tiene salud. Tiene salud. Quítale la salud para que vea. Porque si tiene salud, Job sabe hacer plata. Porque esa plata tú le diste poder para hacer plata porque tenía salud. Quítale la salud para ver con qué mano va a trabajar, con qué habilidad, con qué fuerza va a trabajar. Una persona tirada en una cama que produce lástima y asco, nadie se le acerca. Ah, bueno, te doy permiso. Toca su cuerpo, mas no toque su alma. El cuerpo es una cosa, el alma es otra. Satanás nomás tocó su cuerpo, pero no tocó su alma. Allá no entra el diablo, eso es mentira. Entra si uno le abrió la puerta, pero él no entró allá. Y le vino una llaga, una sarna. Yo digo que empezó como una rasquiña, como una piquiña. Y ya sin plata, me imagino que lo que pudo revender por ahí, rematar, pagó los mejores médicos. No dieron con la enfermedad. Dice la Biblia, cuando uno lee todo este pasaje y estos temas, dice que a Job le salió gusano. Tenía pus, le rascaba, se tiraba en la ceniza, porque la ceniza arde. Era para que le calmara la rasquiña. Y la mujer, cuando lo vio así, dijo, ese es tu Dios, a quien tú adorabas, a quien tú servías, de quien tú te jactabas y se abría la bocota diciendo, este es mi Dios. Ese es tu Dios. ¿Sabe qué le dijo la esposa? Maldice a tu Dios y muérete. ¿Cuántas veces tú, cristiano, tú, cristiana, te han dicho, ese es tu Dios? ¿Y dónde estás? Ese es el Dios a quien tú le alabas, a quien tú le sirves. A mí me lo han dicho personalmente como pastora. Me lo han dicho, ese es el Dios a quien tú le sirves. No dicen como dijo la esposa de Job, pero creo que están como insinuando lo mismo. Maldícelo y muérete. Porque yo no veo que tu Dios te está respaldando. Pero Dios permite ese nivel de prueba. Es para ver si allí tú caes en la trampa de Satanás, en la mentira del diablo, para que tú reniegues y te apartes de Dios. Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. ¿Se da cuenta? Como no tocó el alma, Job mantuvo la fe en alto y bendijo a Dios en su miseria humana. Mas en la espiritual no había miseria humana. Pero en la parte espiritual había riqueza. Por tanto, Dios no se avergonzó ni se avergüenza de llamarse Dios de Job. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, los que están escuchando, únete a la lista del ejército de los que Dios dice, esa es mi hija, ese es mi hijo. No me avergüenzo de llamarme Dios de ellos y no me avergüenzo de que ellos sean mi pueblo. Y también, para cerrar, vamos a ver Hebreos 11:38. Porque el mundo, llámese mundo, familia, hermano, marido, esposo, jefe, lo que se llame, el mundo no es digno de ese tipo de personas. O sea, el mundo no merece tanta riqueza. Vamos a buscar Hebreos 11:38. Dice así, de los cuales el mundo no era digno. Imagínense, el mundo no era digno de ellos. Cuando hace la lista de todos estos superhéroes, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mira, aunque no recibieron en vida lo prometido, el mundo no los merecía porque no blasfemaron. Porque hay promesas que no las recibieron los hijos de ellos, sino los tataranietos, pero la promesa estaba viva. Hay promesas, mi hermano y mi hermana, que de pronto en vida, cuando Dios te dijo tal promesa tan grande,
de pronto no la veamos nosotros aquí, mientras que estamos vivos. Pero se cumplen por encima de la cabeza del mismo diablo y por el mismo infierno. Se cumplen en tu generación, en tus hijos, en tus hijas, en tus nietos, en todo lo que venga. Porque dice la Biblia, porque creyendo Dios alguna cosa mejor. Ellos creyeron que había una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que Dios nos compara con ellos y también somos perfeccionados para alcanzar las promesas. Entonces, si el mundo no es digno de ti, no espere que te aplaudan todos. Te van a llamar de loco, de loca, de religioso, de fanática, de tonto, de estúpido. No eres el primero en la lista. Abraham también fue loco cuando se fue sin saber para dónde iba. También Moisés fue loco cuando sacó un pueblo con una varita. Imagínate, un pueblo de millones con una varita de atravesarlo un mar, donde no había barco, ni helicóptero, ni avión. ¿Cierto que es lo que era? Porque dice la Biblia que el hombre natural no entiende las cosas espirituales. Y tampoco puede. Pobrecito, por mucho que dicen que el ser humano tiene solamente, escasamente usa el 10% del cerebro, que si la llegara a usar siquiera el 10% entendería muchas cosas. Mentira, así usa el 100% del cerebro. El ser humano nunca jamás llegará a entender las cosas de Dios, a menos que entre en la lista de los redimidos por la sangre de Cristo y se conecten con el Padre para tener la mente de Cristo. Cuando uno tiene la mente de Cristo, que dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo y somos renovados en nuestra mente y que estamos conectados con el Espíritu Santo, entonces solamente así entenderemos los planes de Dios. Y en las iglesias hay muchas personas que están congregados, que están bautizados, que no se pierden una reunión, un culto, pero que no están en la lista de los que Dios se enorgullece de ellos, sino en la lista de los incrédulos. Y critican al hermanito que habla distinto, que piensa distinto y que dice cosas que para el mundo es locura, como la que dijo Jesús. La niña no está muerta. La niña del centurión, de este hombre que la hija murió, la hija de Jairo. Vamos a despertarla, Señor. Y se burlaban. Dice la Biblia que se burlaron de él porque él decía, la niña está dormida. Voy a despertarla. Y dice la Biblia, se burlaban de él porque ya la niña, hacía ratico, había colgado los tenis. La niña había muerto. Pero el lenguaje de Jesús es un lenguaje de fe, es un lenguaje de reino. Y es el lenguaje que tú y yo debemos usar. Por eso cuando lo usamos, se ríe el religioso, porque el religioso no quiere decir que sea un hijo de Dios conectado con la fe. Hay religiosos que creen más en las cosas rituales que en el Dios. Se va a burlar de ti, te va a señalar, así como los religiosos se burlaban de Jesús. Pero la niña se levantó. También cuando dijo Lázaro, no está muerto, Lázaro duerme. Y ya Lázaro estaba podrido. Y la misma hermana de Lázaro dijo, Señor, ya hiede. Y el Señor le dijo, si creyeres, verás la gloria de Dios. Vamos a orar. Y quiero orar por milagros ahora. Dios respalda su palabra con milagros y señales. Así está. La Biblia dice que esta palabra era predicada y le seguían las señales y los milagros. ¿A quién seguían? A la palabra. Entonces ahora vamos a orar por sanidades, por milagros, en el nombre de Jesús. Padre, en estos momentos te damos gracias, tu palabra ha sido predicada. Señor, y tu palabra es respaldada por el Espíritu Santo, con señales, con milagros, porque tú ibas, Señor, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y echando fuera demonios, levantando paralíticos, sanando enfermos. Y así le diste autoridad a tus apóstoles. Y esta promesa es para sus hijos y los que están lejos. Esta promesa es para nosotros también. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, ordenamos toda enfermedad que está en los cuerpos, en el nombre de Jesucristo, es echada fuera por el poder de la palabra. La palabra del Señor dice que Jesucristo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores.
y por su llaga fuimos curados. Ahora echamos fuera todo espíritu de enfermedad, todo demonio que esté allí, enfermedades causadas por brujería, por hechicería, por espiritismo, enfermedades causadas por maldiciones echadas o heredadas, enfermedades causadas naturalmente por descuido del cuerpo o por algún virus o bacteria o algo que esté en el hogar o en la clínica o en los espacios donde laboran estas personas. Echamos fuera toda enfermedad en el nombre de Jesús y ordenamos que todo tumor desaparezca y ordenamos que todo lo que esté atrofiado en el cuerpo, en el cerebro, en la garganta, en la mente, sea destruido ahora mismo. Y también ordenamos en el nombre de Jesús que todos los enfermos sean sanados, que los que estén paralizados caminen, que el que esté desahuciado por la ciencia médica reciba solución del cielo de arriba y sea levantado para gloria de Jesucristo, para que su muerte siga siendo la alegría de su aflicción, la resurrección de Cristo, se haga una vez más evidente, porque Él en la tumba, cuando se levantó y la dejó vacía, allí destruyó la muerte y le dijo: ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Señor, cualquiera que sea el milagro que esta persona necesite, de papeles, problemas familiares, problemas sociales, problemas laborales, milagros de escasez, Señor, problemas de escasez, sea milagro financiero, sea milagros económicos. Señor, produce un milagro económico, una fuente de ingresos, Señor, para estas personas que no tienen ahora mismo cómo solventar sus necesidades. Tú eres el proveedor, Señor. Tú eres dueño de la plata y del oro. Y ahora se abren las finanzas de Dios y cae esa bendición de ingresos en las manos de las personas que están creyendo, las personas que están necesitando. Pon tu mano, abre tu mano en señal de que estás recibiendo. Recibe sanidad, recibe el milagro, recibe, porque tu milagro será de impacto a los que lo vieron, a los que te vieron antes y al que te verá después, porque Dios será glorificado. El nombre de Jesucristo será exaltado para aquellos incrédulos como Tomás que dicen: hasta que yo no vea, no creo. Señor, ahora en el nombre de Jesús, que todos esos incrédulos crean, Señor, cuando vean el milagro en tus hijos, en tus hijas, en el nombre de Jesús, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea, ya sea espiritual, familiar, mental, física, financiera, social, profesional, cualquiera que sea la necesidad, ahora surge el milagro porque Jesucristo se está moviendo, porque Jesús está en medio, porque el Espíritu Santo está respaldando la palabra que acabamos de predicar y esa palabra no regresa vacía, hace el efecto para el cual es enviada. Por tanto, ya ella cayó en esos corazones y empieza a germinar la semilla y a crecer y a dar fruto. Y muchos ven ese árbol, muchos ven esos frutos y comen de esos frutos, porque la palabra no regresó vacía. Gracias, Señor, por los milagros, las sanidades. Gracias, Padre, porque tu nombre sigue siendo exaltado entre todas las naciones de la tierra. Y Jesucristo es el Señor y mostrará siempre su gloria de que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú viniste a hacer las obras que hizo Jesús, que hicieron tus apóstoles y que harán todo aquel que en ti ha creído, porque eres tú quien hace la obra, quien respalda tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.